Bueno, temas complejos, exposiciones amplias, comprenden, de varias páginas, ¿no? Claro, la televisión y todo esto ha acostumbrado a la gente a recibir mensajes cortos, de 5 minutos como mucho, ¿no? Y a los 5 minutos se acaba, uno da el botón y pasa a otro, pero la comprensión de los grandes temas es una cosa difícil, ¿no? Una cosa difícil. Estos son los libros, bueno, pero yo he escrito libros de literatura, de historia, de lingüística, etcétera. Hombre, nunca aspira uno a hacerse rico con esto, ¿no? Bueno, y claro, evidentemente a uno le gustaría cobrar algo. Pero yo tengo, por ejemplo, la historia de la lengua griega, y que está en español, está en inglés, está en alemán, está en griego moderno. Bueno, es la única historia de la lengua griega, quiero decir, del comienzo desde la antigüedad hasta ahora. Bueno, ¿y qué ha pasado con la historia de la lengua griega en Grecia? Pues mire, no lo sé. Si yo voy a Atenas, a lo mejor el editor me invita a comer, pero iba a decir dracmas, euros, ninguno, ¿no? Claro, entonces ellos se quejan. La culpa tiene el público que no les compra. Bien, yo no voy a decidir ese pleito, claro está, naturalmente. Y además tienen ciertas razones, ¿no? Y bueno, algunos de esos editores eran amigos, ahora ya no son tan amigos, evidentemente. Yo le decía, y por ejemplo, hablemos del niño. Esto que le he dicho, aquí está escrito un poco más seriamente. Le dicen que haga un ejercicio sobre lo que sea, da igual el tema. No tiene ni idea, pero toca botones, busca aquí y allá, suma, resta, mezcla, algo sale. ¿No sería mejor que antes, como hasta ahora, aprendiera algo, un núcleo central? El saber, la memoria. Se ha hablado tanto de la memoria. Y bueno, han criticado tanto que en España les obligaban a los niños a saber la lista de los reyes godos y estas cosas. Bueno, bien, no quiero hablar de... Pero algo hay que tener en la memoria, ¿no? Esto de los nuevos profesores, que el importante es el alumno, el profesor que conteste, que oriente, que tal. Pero bueno, para elaborar algo hay que tener unos datos de base, hay que tener cosas en la memoria, si no se va a ningún lado. Este es uno de los temas, ¿no? Claro, yo cuento aquí una historia de cuando yo, con personas muy importantes de las clases intelectuales españolas, como era Pedro Laín, Antonio Tobar y otros, y yo mismo, quisimos ver a un determinado ministro de Educación, allá cuando hicieron estas reformas educativas terribles. El bachillerato, que era de 7 años, pasó a ser de 2, ¿no? Los exámenes los quitaron, todas esas cosas. Y íbamos nosotros ahí en plan de intelectuales a hablar con este ministro. Y el ministro no nos recibió, nos mandó al subsecretario, etcétera. Bueno, entonces mis colegas, mucho más ilustres que yo, bueno, se sintieron heridos en su dignidad y dijeron que ellos no iban. Y yo dije, pues sí, yo voy ahí. Llevé conmigo a 2 alumnas muy monas, digo, a ver si hacemos alguna impresión. Y bueno, tenía preparado un discurso, ese subdirector general, para Pedro Laín Entralgo, que era una persona en España, que no había querido ir, ya digo, y tuvo que contentarse con soltármelo a mí. Bueno, y soltó, pues bueno, toda una serie de cosas pedagógicas, de Piaget, de no sé qué, y yo le dije, oiga, señor, bueno, no ministro, porque el ministro ya digo que se no se dignó, le pregunté, ¿y de dónde va a aprender el niño? Y me dice, bueno, pues de las enciclopedias y la televisión. Eso es lo que me dijo, sí. Bueno, sí, la televisión, evidentemente, todas las utilizamos en un cierto momento, pero creemos que había tener una base. En aquella época no se había inventado la Internet, por eso no la menciono. Hombre, todo tiene su utilidad, todo tiene su utilidad en su momento, ¿no? Y muchas veces para buscar datos, para miles de cosas, bueno,
Y yo tengo el ordenador mío y pues tiene ahí la inmensidad de cosas allí metidas que ni yo sé siquiera lo que hay. Pero hay que tener una visión general, ¿no? Y estos niños no leen, un texto grande. Entonces, no, se contentan con cosas tomadas. No, es un verdadero problema. En el mismo diccionario de nuestra academia, allí están diciendo, no sé si esto va a ser verdad o no, pero la idea general que allí corre es que la edición que va a salir ahora, ¿no?, por este famoso centenario de 300 años del diccionario de la Academia Española, ustedes saben, ¿no? 300 años, que va a ser el último en papel, que a partir de... Sí, ¿no? Eso se dice. Y yo no le puedo dar fe de que eso va a ser o no. Bueno, ahora el diccionario de la Academia Española, ustedes saben que además de la edición en papel, tiene una edición también informática y que es muy visitada y tal, y nadie tiene nada que decir contra ello. Pero realmente nos quedamos... Digo, ese es el choque. Los profesores queremos enseñar y enseñar con los libros, porque ahí se dice tantas cosas tan bonitas. El libro es un amigo y no sé qué. Sí, es un amigo, sí, pero... Hay que hacer que aprendan los alumnos, antes que nada. El conocimiento tan despreciado hoy es lo primero. ¿Por qué desprecian tanto al conocimiento? Bueno, que hay que ir a lo íntimo del niño, a su familia y tal. Sí, todo eso es muy cierto, ¿no? Pero unas bases de conocimiento hay que tener. Y bueno, entonces, cuando yo oí estas palabras tan buenas, escribiendo libros, esto es una manía, y si yo no cobro, mire usted, eso no tiene importancia ninguna. Yo después de todo no vivo de eso, ¿no? Estaba a punto de llevar a la comisaría a ciertos editores que eran amigos, bueno, y lo he dejado y se acabó. Eso no tiene mucha trascendencia, pero tiene trascendencia que cierren las editoriales y que cierren las librerías, ¿no? Y claro, hoy tenemos unas bibliotecas fantásticas que, bueno, ya realmente se pierde uno en ellas, es terrible para andar por allí, pero donde está ahí toda la ciencia, pues se están convirtiendo en una especie de residuo. Y yo no hago más que, no acuso a nadie, oígame, no acuso a nadie, expongo en alguna medida, sin duda parcial, algunos problemas que francamente nos preocupan y nos hacen llorar. Bueno, algunos de los problemas que tenemos con los editores y estos a veces nos hacen reír, pero no es en España, bueno, España no es más que un ejemplo, pero hay un verdadero descenso del conocimiento, no en las enseñanzas técnicas y todo eso, ni mucho menos, ¿no? Pero en esto que hacemos nosotros, como es historia, bueno, la historia que enseñan allí ya es de risa. No hubo invasión musulmana, aquí vinimos a América principalmente a asesinar indios y bueno, algunas cosas más hicimos, caramba, digo yo. De manera que están bajando los niveles de conocimiento de una manera que es realmente triste, ¿no? Y los niños que van con tanta ilusión y tanto, están perdiendo. Y ya digo que tenemos miedo por las revistas científicas, yo dirijo una y he escrito en varias y tal, y las están quedando del papel. Esto es, no nos engañemos, yo siento traer este tema que es muy poco agradable, pero pienso que hay que, y a lo mejor yo exagero, a lo mejor eso tiene soluciones, pero en fin, yo creo que es correcto. Sí, ya se termina, sí, ya terminó. Bien, muchas gracias. Bueno, el profesor Alarcos ha hecho una buena síntesis de lo que es la opinión pública, por eso lo dejaba en este espacio como para que ustedes vean las cosas que se puede reflexionar respecto del libro, no solo lo que pasa en las bibliotecas, en los monasterios, todo lo que se distribuye. Y ahora, para terminar, el doctor Rufinato, como presidente, va a dar su parecer, sus reflexiones sobre este tema tan interesante que tenemos que tratarlo así tan rápido.
Bueno, muchísimas gracias. No estaba prevista mi intervención y tampoco mis reflexiones. Espero que no sean reflexiones tan malas o que no valga la pena escucharlas, pero en fin, ustedes dirán. Les llevo un cuarto de hora, no más, pero es importante. No, un cuarto de hora o prefiero no leerlo. Bueno, ya está, mientras no nos lleven Que el público decida. Pues, vale, de acuerdo, muchas gracias. Empiezo a seguir entonces. Lo que pretendo aquí no es simplemente vislumbrar el camino de los libros, autores, lectores, comentaristas, desde España hacia Indias, sino también escudriñar el retorno al viejo mundo de autores y textos americanos o forjados en la experiencia indiana. Hagamos referencia, en primer lugar, a las perspectivas que nos ofrecen, por un lado, la historia de las literaturas en lengua española y, por otro lado, la ciencia de las mismas literaturas. En el primer caso, historia de las literaturas, la adopción de una perspectiva diacrónica remite metafóricamente a una figura que las más recientes teorías literarias llaman figura del árbol, cuya función básica consiste en la representación icónica del tránsito de la unidad a la diversidad. Naturalmente, en lo referente a las literaturas en lengua española, este tránsito se desarrolla desde la unidad de la literatura española hacia la diversidad de las distintas literaturas nacionales en lengua española. No extraña, pues, que precisamente en estas circunstancias se haga referencia tanto a las coordenadas cronológicas como a las geográficas. A las coordenadas cronológicas se acude para establecer la época o las épocas del tránsito de la unidad a la diversidad. Así, por lo que atañe a los orígenes de las literaturas hispanoamericanas, la articulación de las distintas ramas se sitúa, por lo general, hacia finales del siglo XIX, con la llegada del modernismo de José Martí, Rubén Darío y José Asunción Silva. Aunque algunos rastros de su identidad puedan divisarse al comienzo del mismo siglo, en armonía con el proceso de separación de España llevado a cabo por las distintas repúblicas americanas, que finalizó, como todo el mundo sabe, en 1898 con la emancipación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. También se acude a parámetros cronológicos para hacer referencia a fenómenos socioliterarios como, por ejemplo, el boom de la narrativa hispanoamericana con sus primeros atisbos hacia los años 40 del siglo XX. A su vez, las coordenadas geográficas sirven para identificar las distintas ramas del árbol de las literaturas en lengua española, desde la literatura argentina, Borges, Bioy Casares, Sábara, etc., hasta la boliviana, Arguedas, desde la emblemática literatura colombiana de García Márquez y Héctor Abad, hasta la guatemalteca de Miguel Ángel Asturias, desde la nicaragüense de Rubén Darío y Ernesto Cardenal hasta la chilena de Pablo Neruda, desde la literatura cubana de José Lezama Lima, Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, hasta la mexicana de Octavio Paz, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, desde la peruana de César Vallejo, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, hasta la uruguaya de Juan Carlos Onetti, y muchas ramas más dibujadas por las literaturas de Venezuela, Salvador, Honduras, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, etc. Sin embargo, si por un lado la historia de las literaturas en lengua española nos permite valorar las diferencias entre una y otra literatura nacional y su progresivo alejamiento de la literatura históricamente madre, la española desde luego, por otro lado, sus coordenadas cronológico-geográficas no son de por sí suficientes para ofrecer una explicación al fenómeno opuesto, es decir, el de la unidad sustancial de las literaturas en lengua española. Y eso porque
el afán de perfilar ramas distintas y contraseñadas cada una por distintas identidades nacionales impide captar las semejanzas entre movimientos, la confluencia de estilos, la consonancia de las selecciones temáticas, a saber, todo lo que a los ojos de los lectores se muestra como manifestación de una identidad mucho más amplia. A este defecto de perspectiva se le puede poner remedio, en mi opinión, con una ciencia de las literaturas en lengua española capaz de sobrepasar la heterogénea superficie de los textos de las distintas literaturas nacionales para detectar en sus estructuras profundas el elemento o los elementos unificadores, es decir, convirtiendo la figura del árbol en la de la ola, que, según indican las modernas teorías literarias, alcanza la unidad a través del revolvimiento de las diversidades. Las peculiaridades de esta ola pueden percibirse sin dificultad cuando nos situamos en la óptica de una ciencia de las literaturas interpretada como un sistema de conocimiento apto para llegar a una descripción objetiva de la realidad y de las leyes que gobiernan la ocurrencia de los fenómenos. Y por lo que se refiere a las literaturas en lengua española, el empuje hacia el conocimiento de esta ola, que se estalla en las ramas de las distintas literaturas nacionales, borrando o mitigando